Listo, ya estoy grabando. Ya, perfecto, muchas gracias. Perdón que haya suspendido lo que estaba señalando, pero es que estaba autorizando a don Ignacio para que nos ayudara con la grabación. Bueno, entonces decía que en el honor, en los delitos de injurias es necesario señalar y indicar y que quede claro a qué persona o personas se dirige la ofensa. En el caso de la difamación, pues obviamente es propalar especies idóneas, o sea, manifestaciones que permitan afectar esa reputación o digamos, esa honra positiva que la gente ha construido respecto a otra persona y que también, obviamente, la persona también se ha preocupado por mantener esa consideración positiva de él en sus relaciones sociales. Y entonces, en estos casos, pues, la difamación, a diferencia de injurias, aun cuando se afecta finalmente el honor en ambas, lo que sucede es que en la difamación la persona afectada o las personas afectadas no se encuentran presentes, sino que se hace a través de manifestaciones en ausencia de ellas. Entonces, esa es la diferencia entre la injuria y la difamación. Y en estas dos hay una posición o una característica común, y es que lo que se diga de alguien o de varias personas, que quede claro, no se requiere que sea verdad o que sea mentiras. Sencillamente lo que se requiere es que esa manifestación, esa afectación al honor, se haya realizado, sin interesar la verdad o la falsedad de lo que se dijo, o de lo que se escribió, o de lo que se publicó. Aquí no interesa eso. Lo que interesa es que tenga la posibilidad de que esto afecte el honor de una persona. En el tercer delito, la calumnia sí es un elemento importante, la veracidad o no de la manifestación, porque es imputarle a una persona un hecho delictivo concreto e individualizado que sea falso. La imputación es falsa, es decir que una persona ha cometido de manera concreta, por ejemplo, un robo en la casa de Juan y se ha llevado específicamente de esta casa un bien específico, una cosa mueble que estaría constituido eventualmente por una computadora portátil o un televisor específicamente, o algún otro aparato o algún otro bien mueble de valor que se lo ha llevado, pero tendría que quedar muy clara la situación en cuanto a, a que el hecho resulta ser falso, no resulta ser cierto, y además que que este hecho constituye un delito en concreto. Cuando se emiten calificaciones que no resultan ser ciertas, como decir que es un violador en sentido amplio, o que es un estafador, o que es un ladrón, o que es un corrupto, pues esas consideraciones entrarían más bien en la injuria o la difamación. En la injuria, si la manifestación de corrupto, que se haga, la manifestación de violador, estafador, ladrón, etcétera, se hace en presencia o con una comunicación dirigida a la persona. Y, como decía, difamación, si se hace en ausencia de esta persona a través de formas en las que no se dirige a él, publicaciones, por ejemplo, eventualmente en páginas de redes sociales. Entonces, ahí se estaría generando una afectación, en este segundo caso, que constituiría una difamación y cuando está presente la persona, una injuria, pero sin mencionar un hecho delictivo concreto. En la calumnia, Profe, sí, perdón, es que tengo una duda. Por ejemplo, si digamos, alguien hace una ofensa contra otra con que es un estafador, digamos, al ser un estafador es un delito, la estafa es un delito. Entonces, ¿por qué no entra como calumnia y entraría como... por la consideración del tipo penal que dice atribuir fácilmente a la persona la comisión de un hecho delictivo concreto? Es que el decir estafador o el decir ladrón, por ejemplo, que es otro, o asesino, son términos muy genéricos que califican a una persona, pero no le imputan un hecho delictivo concreto. Si ya dice, es un estafador porque, digamos, engañó y generó afectación patrimonial a X o Y, entonces se ha establecido que la interpretación debe señalarse con respecto a ese hecho delictivo en concreto, no una calificación, porque las calificaciones más bien lo que hacen es afectar la reputación de una persona. Es el medio incluso
es el medio común para afectar la reputación de la persona, el califica genéricamente a alguien eventualmente de una manera referente a un hecho delictivo. Profe. ¿Quién más? Perdón, es que no Bien. puedo verlos a todos, entonces no sé quién Yo, me habla. profe Davis. Ok. Profe, es que vea, en la calumnia usted nos mencionaba que quien calumnia, pues, lo hace sabiendo que lo que dice es falso, ¿verdad? Entonces, en el caso que la persona crea que le está atribuyendo, digo, no, sí, que la persona que calumnia crea que le está atribuyendo un hecho verdadero, digamos, ahí faltaría elemento subjetivo y no sería calumnia, sino alguno de los otros dos, me imagino. No. Ven ustedes que eso es importante lo que está señalando don Denis, en el sentido de que cuando una persona incurre eventualmente en una afectación al honor, pero por error, entonces aplicaríamos el tema de los errores. Eventualmente, si el error eventualmente recae sobre un elemento objetivo y subjetivo del tipo penal, podría eventualmente estarse ante un error de tipo. Si eventualmente el error más bien recae sobre otro tema con respecto al tema ya también se me está preguntando algo, en el tema de los errores de prohibición, eventualmente, que podrían excluir el tema de la antipublicidad. Perfecto. El tema de la antipublicidad. Entonces, aquí también entra el problema de los errores que pueden afectar tanto la tipicidad como eventualmente la culpabilidad. Pero no solamente entra el tema de los errores eventualmente, sino también entra el tema de la ausencia, en este caso de la calumnia, de elementos probatorios. Porque vean ustedes que la imputación que la persona, que el sujeto activo realiza, se supone que debe ser falsa. Y este elemento es importante porque entonces obliga al que tiene la carga de la prueba, es decir, a quien acusa, a demostrar que la persona no solamente, el sujeto activo, no solamente incurrió en una manifestación X, sino que esa manifestación no es verdadera. A diferencia de la injuria de difamación, en donde el creyente no tiene que demostrar la verdad o la falsedad del contenido de la ofensa o de la afectación a la reputación, en la calumnia, el ofendido o el afectado, en términos generales, el creyente sí tiene la carga de la prueba para acreditar el elemento objetivo que el tipo penal señala, que es que el hecho delictivo concreto sea falso. Él debe saber que es falso. Otro aspecto importante en esto es que cuando la manifestación se hace de un hecho o la imputación de un hecho falso se realiza en términos generales a través de una conversación, una comunicación o una exposición específicamente, en estos casos estaríamos ante una calumnia. Sin embargo, si la imputación del hecho falso se hace ante una autoridad competente para conocer eventualmente del ejercicio de la acción penal, como podría ser la policía o el Ministerio Público, en esos supuestos en donde hay una imputación ante una autoridad de un hecho falso contra alguien, estaríamos ante un delito distinto. Ahí ya no estaríamos afectando el honor como un bien jurídico personal, sino que además de eso se estaría afectando algo más importante en principio para el legislador, que es la administración de justicia. Entonces, en este caso se estaría ante una denuncia, lo que se llama una denuncia calumniosa, que es imputar, acusar o denunciar más bien, denunciar ante una autoridad competente la comisión de un hecho delictivo por una persona. Pero tiene que ser denunciada, informada, presentar la noticia de crímenes ante alguien con capacidad para generar un procedimiento de que se ha cometido un hecho delictivo. Y eso afecta a la administración de justicia en la medida en que, obviamente, obliga al aparato investigativo a realizar la correspondiente recuperación de datos y demás elementos para determinar si resulta cierto o no. Y eso eventualmente entraba
el aparato o el sistema de justicia. Entonces se dice que afecta no solamente el honor, sino sobre todo la administración de justicia, que es de interés colectivo o público. Y entonces no se ve en estos casos como un delito de acción privada, sino que ya se vería como un delito de acción pública y conocido obviamente por el Ministerio Público, que tendría la titularidad de la acción penal en este caso, aun cuando eventualmente puede ser pluriofensivo, porque afecta tanto al Ministerio de Justicia como el honor de una persona. Pero ya en esos casos, entonces estamos entre otras figuras delictivas que entran específicamente dentro del título de delitos contra la administración de justicia. En ese caso, Profe, ajá, una pregunta. Digamos, por ejemplo, un caso que escuché de una persona que fue a medicatura forense, ¿verdad? Para saber si sus actitudes volitivas y cognitivas estaba bien, ¿verdad? Para declarar. Desde que llega el médico, de una vez, digamos, lo intimida diciendo que él es un mentiroso, que es un manipulador. Ahí estaríamos ante un tipo, digamos, o sea, de este tipo calumnioso, digamos, porque es un funcionario, bueno, no es un funcionario del Ministerio Público, porque es digamos, un órgano que trabaja para el Ministerio Público, pero desde que llega, digamos, le imputa cosas que no son ciertas y para intimidarlo y decirle que es un mentiroso y que lo que quiere es manipular el sistema y un montón de cosas, ¿eso cómo se calificaría? si lo que está diciendo la persona, no importa que sea funcionario público o no, eventualmente podría ser que se incurra en algún abuso de autoridad, eventualmente, no sé, podría ser. Pero en principio, digamos que independientemente de esa condición, pero aquí si la persona lo que generalmente o lo que dice es que es un mentiroso sin decirle que específicamente que está cometiendo el delito de falso testimonio en este proceso, por un proceso específico, entonces diríamos que se trataría de una difamación. Perdona, de una injuria porque es directamente a la persona y la persona está presente en este momento. Entonces, estaríamos ante una injuria cuando obviamente se le ofende a alguien a través de una manifestación dirigida directamente a él, eh, señalándoles obviamente una condición especial como la que se señala como mentiroso. Ahí no estamos imputándole un hecho delictivo concreto, lo que estamos diciendo nada más es mentiroso. Ahora bien, si ya luego es más específico y entonces sí se vincula eventualmente con, este, con el caso que se está investigando, entonces sí podríamos señalar que podría ser, depende de lo que diga concretamente la persona, que constituye una calumnia actualmente. Pero habría que entonces determinar qué fue lo que dijo, exactamente en concreto qué fue lo que dijo. Entonces, en estos casos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Gracias. La diferencia es que en la calumnia se le imputa un hecho delictivo concreto, es decir, realizado contra una persona afectada, concretamente, ubicado en, por lo menos, más o menos en tiempo y espacio. Esas serían las condiciones para que sea calumnia, en este caso Gisela y otros compañeros, sea calumnia, y si el funcionario lo dice, y le dice específicamente que él está manipulando el sistema para lograr que el ofendido, eventualmente, o la persona, que la contraparte le pague indebidamente algo que no le corresponde, lo que podría constituir una estafa, efectivamente, y que ahí, de manera concreta, se estaría imputándole, aunque no se diga la calificación jurídica, se estaría imputándole un hecho delictivo. Igual, no basta, no es necesario que la persona diga, usted cometió una violación porque a través de un acto de acceso penal contra la voluntad de alguien, usted incurrió en ese delito, sino que dejando de lado la calificación, podría constituir calumnia que le diga, mire, usted tomó a la fuerza a María o a José y los obligó a tener un acceso carnal o a hacer un acceso carnal en contra de su voluntad. Entonces, ahí obviamente le está imputando un hecho delictivo a esa persona, pero no se requiere la calificación, sino que se requiere la enunciación clara de que se trata de un hecho delictivo
con elementos claramente especificadores, como son obviamente el autor, la víctima, y de manera concreta el acto o los actos que constituyen esta acción, obviamente que encuadren en un tipo penal, cualquiera que este sea, ¿verdad? Pero eso sería la calumnia. Entonces, el darle calificaciones a una persona como sinvergüenza, mentiroso, por ejemplo, no es suficiente para decir que está incurriendo en una calumnia. Podría estar incurriéndose en una difamación si está en ausencia de la persona, y si está en presencia de la persona, como en este caso que usted menciona, Gisela, estaríamos incurriendo eventualmente en una injuria. Y además no es lo correcto. Nunca había escuchado esa situación, pero es posible que sí se haya presentado. Ahora que individualmente la persona de previo le está señalando algunos calificativos a la persona sin haber hecho la evaluación. O sea, es muy difícil tener una idea clara de lo ocurrido sin haber hecho una evaluación. Entonces me parece que sí, efectivamente, aparte de que incurre en un problema administrativo importante, que incluso podría conllevar un proceso disciplinario, porque no es la forma en que se debe actuar. También obviamente está prejuiciado con respecto a lo que se va a hacer presentar, y estaría afectando con esto también el honor de alguien que llega ahí, obviamente para ser valorado, también merece todo el respeto y consideración correspondiente. Bueno, entonces, en términos generales decíamos que estas son las injurias y difamaciones, y también la calumnia. En la injuria de difamación no se requiere demostrar la verdad del contenido de lo expresado, manifestado o publicado. En la calumnia sí se requiere demostrar por parte del querellante esa falsedad de lo que se dice. Y eso es importante para lo que vamos a analizar más adelante, que es el tema de lo que se ha llamado la excepción de la prueba de la verdad. Y es que, en principio, el creyente sí está obligado a demostrar la falsedad de la expresión o manifestación que se ha proferido contra él o contra su familiar, eventualmente si es una persona menor de edad que actúa sus representantes legales. Sí es importante demostrar por parte del creyente, el sujeto activo en el procedimiento penal correspondiente, sí es importante demostrar la falsedad de ese contenido cuando se trata de un hecho delictivo concreto. En la injuria de difamación no es necesario, entonces, demostrar la verdad o falsedad del contenido de la expresión injuriante o difamante. Basta con que se diga que tenga la potencialidad, obviamente, de generar afectación a una persona, independientemente de que sea cierto o no la manifestación. Pero habrá casos en donde eventualmente en una injuria y en una difamación, quien incurre eventualmente en injuria de la información, es decir, el sujeto activo, sí pueda eventualmente aportar pruebas para acreditar que lo que dijo es cierto. Esto, lo que estoy diciendo es que en tesis de principio, en la injuria y en la difamación, la persona acusada no puede aportar pruebas para demostrar la verdad o la falsedad de lo que ha dicho. Lo que puede hacer es demostrar prueba de que nunca lo dijo o no lo dijo en los términos que supuestamente refiere el creyente. Pero la verdad o la falsedad de lo que ha dicho no se discute en este proceso. Sí se discute eventualmente en la calumnia. Y entonces, por una parte, el creyente tiene la carga de la prueba en la calumnia para demostrar que lo que se le está imputando resulta ser falso. O sea, el ofendido tiene la obligación de demostrar que la imputación que se le hizo resulta ser falsa por parte de una persona, y esa persona a la que se le acusa, que es el querellado, tendría la posibilidad también, si lo quiere, de presentar pruebas, pero no es necesario, porque la carga de la prueba, recuerden ustedes, en materia penal, la tiene quien acciona, y en ese caso de estos delitos, quien acciona es el actor civil, no es el Ministerio Público, es el actor afectado, la víctima, no es el Ministerio Público. Y entonces esta persona que presenta la querella es la que tiene la obligación de demostrar este aspecto importante de la calumnia.
Y eso fue lo que estábamos analizando resumidamente la semana anterior. Pero resulta que además de esto, de un momento a otro aparece en nuestra normativa, en el artículo 148, este delito que se llama ofensas a la memoria de un difunto. Por supuesto que de inmediato surge la duda de por qué a la memoria de un difunto, si el difunto, pues obviamente ya no está con vida y cómo podría eventualmente accionar. En esos casos, específicamente se establece que la posibilidad para accionar, evidentemente, no es de la persona muerta, sino que es de su cónyuge, o ejemplo, su cónyuge, de sus hijos, padres, nietos y eventualmente hermanos consanguíneos de esta persona. Incluso, bueno, hermanos, personas consanguíneos de esta persona, incluso de manera concreta se dice consanguíneos, no se dice por afinidad o algo parecido, sino hermanos consanguíneos. Esos son los que podrían accionar en este caso. Y en realidad, no es que se afecte a la persona muerta, porque ya muerta está, sino más bien a la idea que las personas inmediatas a esta persona que murió tienen de ella o tenían de ella. Es decir, las consideraciones que eventualmente sus familias, estas que he mencionado, tenían en torno a esos sujetos que murieron. Esas consideraciones que las personas tenían, esa construcción que se logró a través de los años y la interacción con el familiar, es lo que en última instancia se ha afectado en este delito. Porque el muerto, por supuesto, lo decimos, ya ni siquiera es persona. Ya el sujeto, una vez que muere, entonces dejó de tener, digamos, derechos subjetivos, por decirlo así, que eventualmente le puedan afectar directamente a él, ya no puede ni siquiera accionar. Sin embargo, sus familiares sí mantienen un recuerdo aceptable y una consideración aceptable que es reconocida por el ordenamiento jurídico, y eso incluso los posiciona en sus relaciones sociales o en su interacción social. Y el señalarles eventualmente que son hijos de una persona específicamente con ciertas características, haciendo referencia obviamente a afectaciones a lo que podría haber sido la reputación de esa persona, por supuesto que entonces en este caso de manera indirecta les llega también a ellos como una afectación o una lesión a esas consideraciones que se tienen. Entonces decir que es hijo de un infeliz, desgraciado, etcétera, etcétera, porque era digamos, un sinvergüenza, eventualmente, a la familia, pues obviamente le afecta, porque rompe el esquema de valoración que se tenía con respecto a ese familiar inmediato. Y ello entonces permite que se genere una acción. No ustedes que aquí no interviene, como decíamos, el Ministerio Público, sino que eventualmente intervienen esos sujetos que están ahí. La pena incluso es una pena bastante baja. Ven ustedes incluso de 10 a 50 días de multa. 10 días multa es el común denominador del mínimo sancionatorio a nivel de las contravenciones. Y aquí se está imponiendo lo mínimo de las contravenciones, 10 días multa. Y con una pena máxima de 50 días multa. 50 días multa es muy semejante a la cantidad de días multa que eventualmente incluso se puede presentar en una contravención. Una contravención regularmente, en su mayoría, están con 50 días multa. Sin embargo, hay contravenciones que incluso tienen penas que superan los 50 días multa. Hay algunas contravenciones incluso que llegan a 60, 70, 80 días multa en algunas de los distintos legislaciones especiales que ya se han establecido. Y en este caso, a las ofensas a la memoria del difunto, tiene una pena muy semejante, incluso inferior a muchas de las contravenciones que se han establecido, de 10 a 15 días multa. Por eso yo les decía que uno de los grandes funcionamientos que se han presentado con los delitos contra el honor es si deberían de estar o no configurados como delitos, porque la afectación, aparte de que no es tan grave para la interacción y para la convivencia en general colectiva, lo que está afectando son intereses muy particulares. En este caso, obviamente, los intereses, los derechos o el conocimiento subjetivo de alguien sobre su reputación u honor.
accionar en esto, el Ministerio Público no interviene, sino que la propia parte interesada la que puede intervenir. Incluso se le deja a la parte el que decida si acciona o no acciona, a tal punto que si eventualmente no acciona, pues obviamente el procedimiento nunca va a existir. Y el proceso de prescripción, que es importante en este caso, el proceso para efectos de la prescripción es mucho más, y el tiempo para la prescripción es mucho más corto. En esos casos, como son días multa, el plazo de prescripción en las contravenciones y en los delitos, en cualquier caso, es de 2 años, desde el momento en que ocurre el hecho al momento en que se interpone eventualmente la querella. La querella interrumpe y reduce el plazo de prescripción a la mitad. Una vez que entonces presentan la querella, entonces el plazo de prescripción ya no va a ser de 2 años, sino que va a ser a la mitad, o sea, va a ser de 1 año. Entonces, incluso el plazo de prescripción es mucho más reducido que normalmente frente a lo que normalmente ocurre en los delitos que están castigados con pena de prisión. De ahí que entonces muchos consideren que esto no debería estar dentro del derecho penal de los delitos, sino que podría estar en alguna otra rama del derecho, incluso podría ser contravencional, o bien alguna rama o un procedimiento especial que se construya para esto, y no exactamente en las figuras delictivas, porque las consideraciones son estas que les he señalado. El accionar depende de la persona que se siente ofendida o no, y el interés que pueda tener en presentar la correspondiente querella, y las penas son realmente bajas, como en este caso, de esas incorporadas multas. A nivel de la construcción del tipo penal, en las ofensas... Profe, perdón. Ajá. Perdón que le interrumpa, ya yo no interrumpo más. ¿A qué equivale un día multa? ¿Perdón? ¿A qué equivale un día multa? Perfecto, gracias. Sí, los días multa es una pena, ¿verdad? Igual que la sanción. Los montos mínimos o máximos es una decisión de política criminal, como yo les decía, incluso por eso se cuestiona, porque el día multa acá, incluso en el mínimo, es muy semejante a una contravención. Entonces, la circunstancia de que un hecho concreto se constituya un delito o una contravención es una cuestión de política criminal, es decir, una cuestión de quien tiene el poder de decisión, define si estima que es conveniente introducirlo, meterlo en los delitos, o bien llevarlo a nivel contravencional o generar un procedimiento especial. Es una cuestión de cuál es la vía que estiman pertinente para hacerlo. Eso, en primer lugar, para efectos de construir los delitos y luego imponer las sanciones. En este caso se impone un día de multa. ¿A qué equivale un día multa? El día multa se supone que entre los parámetros que salen, que son el mínimo y el máximo, el día multa corresponde a un día de trabajo de una persona, a lo que económicamente podría recibir por un día de trabajo de una persona. Pero para efectos del Código Penal nuestro, el día multa nunca podría superar la mitad de lo que la persona recibe por día de trabajo. Vamos a ver, si una persona trabaja 30 días por mes, que recibe 10.000 colones por mes, el día multa nunca podrá superar el 50% de lo que recibe diariamente. Entonces, en ese caso, el día multa nunca podría ser superior a 500. Puede ser inferior a 500 colones el día multa, podría ser perfectamente inferior, pero nunca superior al 50%. Entonces, podría ser que a una persona se le condene porque se considere que los hechos no son tan graves, o que se cometieron, no son tan graves, entonces se estime conveniente imponerle una sanción, pero que esa sanción va a ser la mínima. Entonces, vamos a imponerle 10 días de multa a una persona, en este caso. Se prendió la memoria del difunto, le vamos a imponer 10 días de multa. ¿Cuánto es el monto de este día de multa? Entonces vamos a determinar cuánto es lo que la persona eventualmente recibe por día o por mes. De ahí que resulten esenciales las preguntas que le formulen al imputado en cuanto a sus condiciones personales, no solo los hechos, sino en cuanto a sus condiciones personales, porque esto va a determinar eventualmente la imposición también de una pena, o la conversión del día de prisión a día de multa, que es otra posibilidad que eventualmente se va a establecer o se establece en el Código Penal nuestro. Entonces,
Si la persona dice, mire, yo trabajo los 30 días por semana y por cada día recibo 10.000 colones, eso me da un total de 300.000 colones, entonces significa que el día nunca podría, el día multa que se ha impuesto en este caso, nunca podría superar los 500 colones. Entonces, perfectamente podría ser que a una persona que se le impongan 10 días de multa y esto representaría 5.000 colones, porque 10 por 500, entonces serían 5.000 colones, entonces la multa en ese caso serían 5.000 colones. No obstante, si la persona dice, yo gano 3 millones de colones por mes, entonces ahí entonces la consideración sería diferente. Entonces decimos, bueno, si son 3 millones de colones por mes, eso significaría que la persona está ganando 10.000, 100.000 colones por día, 100.000 colones por día. Entonces, que es lo que resultaría la división de 3 millones entre 30, entonces 100.000 colones por día. Entonces la pena podría ser de 50.000 colones eventualmente para esta persona. Si fueran 10 días, porque no resulta ser muy grave el hecho, entonces el juez podría entonces establecer que esos 10 días equivalen a 500.000 colones. Podría ser que el juez incluso estime que el día multa en este caso, aún cuando el sujeto gane 100.000 colones, puede hacer que se lo pueden ponerle por cada día multa un monto de un monto menor a los 100.000 colones. Eventualmente podría ser eventualmente 10.000, 20.000, 30.000, o sea que todavía no llegue al monto por día, al 50% del día de trabajo, o el que recibe por día de trabajo. Entonces, perfectamente podría ser posible. Incluso puede ser que el instituto le imponga 10.000 colones por día, igual serían 4.000 colones. Entonces, el día multa equivale a un monto semejante a lo que el sujeto recibe por día, pero que no puede superar el 50%. Es decir, el día multa equivale a el 50% o menos de lo que una persona podría recibir por día, según la capacidad económica de ingreso que está aquí. Esto es lo que equivale al día multa, y por eso son importantes, decía, las preguntas generales que al imputado se le formulan en cuanto a los estudios, dónde vive, etcétera, etcétera, pero además si trabaja o no trabaja, y si trabaja, a qué se dedica y cuánto recibe por esa actividad. Entonces, en razón de esto, entonces el juez podría imponer una sanción, entonces de días de multa que nunca represente un monto mayor al 50% de lo que recibe por día. ¿Estamos, Gisela? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, Profe, entonces, sí, perdón que no profe, lo ¿qué haga. pasa? Ajá. Digamos, cuando se le hacen esas preguntas generales al imputado, ¿qué pasa si él miente? ¿No se pide algún comprobante, alguna certificación de cuánto gana? Porque puede mentir. Podría mentir perfectamente, la persona podría mentir, y eso es importante porque eventualmente el querellante, por ejemplo, podría aportar pruebas en contra de lo que el imputado señala. Recuerden que el imputado no es que tenga un derecho a mentir como tal, tiene la obligación a presentarse y si quiere declarar o no declara, en este caso el querellado, si quiere declarar o no declara, pero no es obligación aportar pruebas en su contra. ¿De acuerdo? Porque tiene derecho de abstención y se parte del principio de inocencia. Entonces, si el imputado refiere que gana un monto total, evidentemente eso no resulta cierto, porque los ingresos son de una actividad informal, laboral informal, entonces es muy difícil a veces poder demostrar si es cierto o no es cierto. Entonces, tendría que ser el querellado el que aporte la prueba para esos efectos, pero él no estaría obligado a aportar, el imputado no está obligado a aportar pruebas en su contra, sino que es al creyente a quien le corresponde la aportación, o al accionante le corresponde la aportación de la prueba de todo lo que sea importante. Y en este caso, uno de los elementos importantes que podrían presentarse en un caso concreto es determinar cuánto gana la persona mensualmente o diariamente por su actividad. Y eso, pues, si el imputado no dice la verdad, pues es al creyente a quien corresponde gestionar toda la prueba. De oficio, en estos casos, el juez
no puede actuar, porque este delito, recuerden ustedes, es de acción privada, y entonces el creyente es el que corresponde el accionar, al punto que, de acuerdo al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, al punto que si eventualmente durante un periodo específico el accionante no está activando el proceso y se requiere de alguna diligencia de él para que el proceso continúe, el juez le puede pedir al accionante que, por favor, tiene un periodo determinado para accionar. Si el accionante no lo hace, en este delito de acción privada, se va a declarar el desistimiento tácito de la acción. Y el desistimiento tácito de la acción conlleva el sobreseimiento en favor del querellado. O sea, si el accionante no se preocupa por activar el proceso, porque estuvo paralizado por culpa de él durante un periodo determinado, y el juez le advierte que falta algo que él no ha aportado, que era importante para debate, por ejemplo, o para la conciliación, o para algún otro elemento, otra diligencia importante, entonces, si él no la aporta, a pesar de que el juez le advierte sobre esa situación, entonces se podría dar este desistimiento y conlleva, obviamente, el desistimiento tácito, un sobreseimiento en favor del querellado. Es decir, una liberación de toda pena y responsabilidad del querellado, con el agravante de que el querellante además tendría que soportar las cosas del proceso. Recuerden que es un delito de acción privada, entonces, sobre todo el querellante tendría que soportar las cosas del proceso, tanto penal como eventualmente civil, porque junto a la querella, pues el delito de acción privada, el querellante también puede cobrar o presentar una acción por daños para ser indemnizado por daños y perjuicios. Y entonces, en este caso, las costas del proceso, en caso de que se dicte el sobreseimiento en favor del querellado, implicaría la obligación del querellante de pagar no solamente las costas del proceso penal, la querella, sino también las costas de la acción civil resarcitoria que se está interponiendo. Y esas costas de la acción civil resarcitoria que se está interponiendo se establecen de acuerdo a lo que la persona accionante pide. Entonces, hay un decreto de honorarios que es presentado por el Colegio de Abogados al Poder Ejecutivo, y entonces emite un decreto para esos efectos. Entonces, de acuerdo a ese decreto, hay montos básicos o mínimos para el cobro de determinadas acciones. De ahí se pueden, obviamente, aumentar las acciones por convenio de las partes. Y para efectos de las costas del proceso se establece que estas se van a definir de acuerdo a lo que eventualmente la persona está definiendo como parte del cobro de daños y perjuicios. Entonces viene un porcentaje que hasta un monto determinado será de un porcentaje específico, de ese monto a otro será de otro porcentaje específico, y allí seguirá entonces definiéndose hasta un máximo tal. Entonces, eso es importante porque si no acciona por inoperancia del querellante, entonces tendría que soportar tanto las cosas de la querella como las cosas de la acción civil. Entonces, eso tiene que hacerlo el querellante. Bueno, entonces, decía que las ofensas de la memoria de un difunto, pues se castigan con vida multa. El bien jurídico en este caso es la consideración o consideraciones que tengan los familiares sobre el honor o reputación de una persona que ya no está con ellos, que murió. Obviamente no es directamente el honor del muerto, sino las consideraciones que las personas tienen sobre esa persona que murió cuando estuvo con vida, y que ellos obviamente construyeron un imaginario que les permite obviamente interactuar a nivel social. Entonces, esa afectación conlleva entonces la posibilidad de que ellos puedan presentar un delito de acción privada, en donde a nivel subjetivo, pues cualquier persona podría ser la que comete el hecho delictivo. En ese caso, es la memoria de una persona muerta, no la persona muerta como tal, sino el recuerdo que los demás tienen de esa persona muerta. Sobre esto recae la acción en este caso. Y por supuesto constituye ofensas, o sea, cualquier manifestación, consideración, publicación, decíamos anteriormente, que genere una descalificación eventualmente contra la persona que ya no está con nosotros, porque efectivamente murió. Esos son los elementos básicos del tipo penal. Y obviamente esa ofensa es a través de expresiones
injuriosas y calumniosas. Alguien podría pensar que eventualmente no está la difamación, pero por sí misma incluso la construcción de esta última parte del tipo penal es un poco, digamos, poco técnica, porque dice expresiones injuriosas, cuando fundamentalmente la injuria, habíamos señalado, la injuria se hace en presencia de la persona afectada y en algunas ocasiones que se dan contra, en estos casos, contra un delito contra las ofensas a la memoria de un difunto, la persona obviamente ya no está con nosotros, entonces no podría existir esta necesidad o elemento fundamental de la injuria de que esté presente la persona afectada. Y además, ni siquiera están presentes en muchas ocasiones los familiares que pueden accionar. ¿Por qué? Porque las ofensas se hacen incluso en la ausencia de un familiar de los que pueden actuar en estos casos. Entonces, este término de expresiones injuriosas y calumniosas no es el más adecuado. Debería ser expresiones que constituyan afectaciones a la honra, reputación de lo que tenía una persona específica y expresiones que constituyan eventualmente calumnias o sencillamente expresiones que ofensan esa construcción que una persona tenía o que se tienen los familiares de ella. Pero injurioso pues no es la manera más técnica o técnica que se puede utilizar, es una forma, eso genera alguna duda, más que duda, digamos, algunas discusiones sobre el contenido de la misma. En esos casos, a nivel subjetivo, pues lo que se requiere es que la persona actúe con conocimiento y voluntad de lo que se imputa resulta lesivo al honor y reputación de una persona. Perdón. Y Profe, buenos días. Buenos días. Profe Fabián. Profe, es que tengo una consulta que me surgió de justamente este tema de los delitos de acción privada, pero es desde la semana pasada que no sé si usted lo aclaró o realmente fue una laguna que me quedó a mí. La semana pasada hablamos de dos institutos jurídicos, digamos, la conciliación y la retractación, ¿verdad? Para la extinción de la acción penal. Es así, ¿verdad? Y tengo una duda, es que tengo aquí mis apuntes, profe, que la retractación, si digamos, si eventualmente el imputado, digamos, se retracta sin necesidad, digamos, de que la parte querellante dé el visto bueno, por así decirlo, la acción se extingue y ahí murió, ¿verdad? Efectivamente. Mi consulta es, profe, ¿se extinguiría la acción penal, pero no así la acción civil? Digamos, si yo como abogado querellante llevara, digamos, una acción penal y llevaría una acción civil, digamos, porque pienso en el caso o en el supuesto, digamos, que por ejemplo yo sea dueño de una compañía muy importante y digamos, y haya una injuria en contra mía y eso me provoca a mí daños importantes, digamos, en la venta de mis productos, ¿verdad? Y que de repente el imputado entonces nada más haga una retractación y entonces se extinga la acción penal, ¿verdad? Entonces me gustaría saber, digamos, qué sucedería en ese caso. Eso que usted pregunta, Fabián, es esencial y es una de las preguntas, digamos, más importantes que a veces uno puede formularse cuando existe la discusión sobre la percepción de la acción penal y la percepción de la acción civil, sobre todo la extinción de la acción civil. Y digo que es fundamental porque entonces no se tiene claro ese aspecto. Y no solamente, incluso ustedes lo están señalando, que es un aspecto fundamental y que les gustaría conocer cuál es la respuesta, sino que a veces incluso ni siquiera los jueces tienen claro este asunto. Y no porque no esté claro desde el punto de vista jurídico esto, sino porque sencillamente nunca lo vieron durante el curso correspondiente, digamos, en cuanto a la prescripción de la acción penal, eventualmente la civil. El artículo 871 del Código Civil incluso señala cuál es el término de por ejemplo, de la prescripción de la acción civil, que es una forma de extinción de la posibilidad de una indemnización por daños y perjuicios.
¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Bueno, esto 871 establece reglas específicas en cuanto a la prescripción de la acción penal, de la acción civil, perdón, y otras formas de extinción a través de las cuales se podría, entonces, cualquier daño y perjuicio extinguir en materia civil. En materia penal, las reglas son específicamente sobre el accionar penal. Si bien se permite eventualmente el cobro de daños y perjuicios en la vía procesal penal, esto no significa que para efectos de la extinción de la acción penal, la acción civil va a llevar la misma suerte. En ese sentido, si bien podría incluso dictarse hasta una absolutoria eventualmente en la vía penal, esto no obsta o impide que la persona intente un cobro de daños y perjuicios en la vía civil correspondiente, aun cuando haya existido un procedimiento o una absolutoria en la vía penal. Podría intentar perfectamente en la vía civil el cobro de esos daños y perjuicios. Entonces, lo que usted me pregunta, la retractación conlleva una extinción también de la acción civil, no solamente la penal, o sea, de ambas, pues no, únicamente conlleva la extinción de la acción penal. Y queda todavía pendiente la posibilidad, en la medida que no haya, digamos, prescrito, la posibilidad de que la persona que actúa pueda interponer en la vía civil correspondiente el cobro de daños y perjuicios. Incluso ustedes van a ver que a nivel procesal, a pesar de que se permite en la vía penal cobrar los daños y perjuicios, existe también la posibilidad de que la persona, si así lo quiere, inicie una acción en la vía civil y cobre los daños y perjuicios en la vía civil y no vaya a la vía penal, y que la vía penal únicamente se circunscriba a los aspectos penales. Eso lo establece el propio legislador, es decir, el legislador señala que una persona puede cobrar los daños y perjuicios en la vía penal, pero nada le impide ir a la vía civil. Claro está, si ya está cobrando los daños y perjuicios en la vía civil, en procedimiento civil normal, no podría luego también intentarlo simultáneamente en la vía penal. Lo que no se permite es un intento simultáneo. Lo que sí se permite es un intento, obviamente en momentos distintos o por separado, ¿de acuerdo? Y entonces esto, como lo decía, creo que es fundamental porque incluso días atrás alguien me comentaba una discusión que se presentaba en algún tribunal sobre este tema, y entonces me hacía la observación y me pasaba el tema porque en efecto la observación que me hacía era que en efecto a esa altura de un tribunal se supone que no deberían discutirse sobre esos aspectos porque ya están bien definidos. O sea, el Código Procesal establece una posibilidad excepcional de cobrar los daños y perjuicios, pero eso no significa que la acción civil corra la misma suerte que la acción penal. Si la acción penal no tuvo un efecto positivo para el querellante, eso no significa que la acción civil va a tener la misma suerte. Podría entonces intentar la vía civil para el cobro de daños y perjuicios, siempre y cuando no se haga de manera simultánea. Es lo único que no se haga de manera simultánea, porque entonces tendría que generarse, se tendría que tomar una decisión y entonces tendría que decidir cuál vía va a tomar al presentarse eventualmente la oposición de la parte. Decir, mire, es que en la vía civil no lo está cobrando, entonces ya no lo puedo hacer en la vía penal. O bien, en la vía penal lo está cobrando, entonces ya no podría ir a la vía civil. Entonces, o bien, toma la decisión y entonces decide continuar la vía civil y no continuar en la vía penal. Pero simultáneamente no se puede, aun cuando sí se podría hacerlo luego, aun cuando en la vía penal no haya logrado un efecto positivo o un resultado positivo para él. No sé si a todos les quedó claro este tema y a usted, Fabián, pero esto que usted ha preguntado Sí, profe. Gracias. entonces, gracias también por la pregunta. Bueno, Pero, sí. pero entonces usted dice que, bueno, que la acción civil no, es que yo lo había entendido como que la acción civil era de carácter accesoria a la penal, entonces sí corría la suerte de la penal, pero sí sabía que era que no se declaraba sin lugar, sino que solo se desestimaba. Pero para usted sí no corre, digamos, la suerte de lo penal. Es que yo lo había entendido así. Es que el carácter accesorio es únicamente para continuar en la vía penal. O sea, la acción civil se mantiene
se mantiene activa, se mantiene la posibilidad del cobro de la acción civil mientras sea posible el procedimiento penal, o sea, mientras el procedimiento penal pueda continuar hasta el final. El final es el juicio y el dictado de la sentencia. Lo que pasa es que eventualmente, si durante el proceso se dicta un desistimiento o un archivo, entonces la acción civil no puede continuar porque de momento el expediente está archivado o desestimado. Y eso no implica que eventualmente el procedimiento penal pueda activarse ante un desistimiento o un archivo. O bien, puede ser también que no se pueda seguir con la acción civil porque se dicta un sobreseimiento durante el trámite de la causa. Y entonces se sobresee, es decir, se libera toda pena y responsabilidad al imputado o al querellado. Pero en esos casos, el procedimiento penal no puede continuar hasta la fase final. Entonces, mientras el procedimiento pueda continuar hasta la fase final, la acción civil puede continuar de manera accesoria junto a la penal. Ese carácter accesorio es la posibilidad de cobrarse a la vía penal también los daños y perjuicios mientras la acción penal esté vigente. No es un tema sobre el fondo, si se mantiene el derecho o no, sino una posibilidad nada más de accionar simultáneamente con la penal en la medida en que la acción penal esté vigente y esté activa y que no se haya archivado ni suspendido, no se haya desactivado ni desestimado, ni se haya eventualmente dictado el sobreseimiento. Si eso no ha ocurrido, pues obviamente la persona puede seguir ejerciendo la acción hasta el final, que sería la sentencia. Incluso puede ser que eventualmente en materia civil de daños y perjuicios a la persona se le absuelva del delito que supuestamente había cometido, pero mantenga la obligación de resarcir los daños y perjuicios porque la responsabilidad es subjetiva o bien era subjetiva eventualmente. Pero existe la posibilidad de cobrar sus daños y perjuicios todavía en la vía penal, aun cuando se le absuelve. Incluso el artículo 40, se está haciendo referencia de carácter accesorio de la acción civil, establece esta posibilidad. Incluso puede existir una absolutoria, una sentencia absolutoria, y aun cuando existe una sentencia absolutoria, podría eventualmente estimarse una condenatoria civil por el hecho ocurrido. Por ejemplo, hace unos años conocimos un tema sobre un libramiento de cheques sin fondos. Entonces la persona libraba cheques supuestamente con ocasión a deudas que eventualmente había tenido por la compra de algún material. Entonces la diferencia entre la estafa y el libramiento de cheques sin fondos es que la estafa se utiliza como un ardid para adquirir algo. En el libramiento no es un ardid para adquirir algo, sino es nada más hacer un cheque y girarlo, confeccionarlo sin necesidad de una contraprestación. ¿De acuerdo? Entonces, girar un cheque, por ejemplo, para abonárselo a una determinada asociación sin fondos, entonces constituye un libramiento de cheques sin fondos. O bien, el dueño de un establecimiento comercial que a veces adquiere mercadería y luego lo que hace es, después de que se le ha enviado y ha recibido la mercadería, pasa a alguien a cobrar, y en el momento en que ya pasa a cobrar, que puede ocurrir tiempo después, ha recibido la mercadería, entonces confecciona un cheque y se lo entrega a él. Esto es lo que constituiría un libramiento de cheques sin fondo. En el momento en que libra el cheque no hay una contraprestación. En el momento para un libramiento de cheques sin fondo, en la estafa, mediante cheques sí requiere una contraprestación. Eso lo veremos en el segundo semestre. Pero entonces, estábamos ante un hecho donde no existía contraprestación, sino que la persona entonces decidió emitir algunos cheques para supuestamente saldar o pagar una deuda que tenía con una empresa determinada. Pero cuando confecciona el cheque, no confecciona el cheque el día que puede cambiarlo, sino que lo hace post-fechado. O sea, no lo hace, si fuera hoy, por ejemplo, 2 de junio, no lo hace con fecha 2 de junio y así lo libra y lo entrega, sino que lo hace con fecha 15 de junio. Entonces, en ese caso, se demostró que todos los cheques que la parte afectada
había adquirido fueron posfechados. Y uno de los elementos esenciales para que un documento de esta empresa sea cheque es que se haga con la fecha en que se confecciona, en que se libra. Porque desde el momento en que se hace el documento, o sea, se llena en la boleta del cheque, este documento, ese papel, constituye una orden incondicional de pago, es decir, hace las mismas veces de dinero. Y entonces cualquier persona que llega a un lugar, pues obviamente se lo cambian porque se supone que ese documento es válido y es como si se tuviera dinero en efectivo. Entonces puede pagar con ese cheque un monto específico y si queda obviamente un saldo, pues se le devuelve. Entonces, porque el monto a pagar era menor a la cantidad del cheque, entonces lo que queda allí se le devuelve. Entonces se cambia el cheque y se devuelve eventualmente. Se recibe el cheque por el monto de lo que debía o lo que tenía que pagarse y se le devuelve obviamente lo que corresponde. Entonces, eso es un cheque, es una orden incondicional de pago y se hace el mismo día y se tiene que confeccionar con el mismo día en que se pone a circular. En este caso que yo les decía a ustedes, se acusó a una persona de libramiento de cheques sin fondos, pero luego se demostró que los cheques se confeccionaron con una fecha posterior para ser cambiados. Y entonces, como no estaban confeccionándose para circular el mismo día, sino con fecha posterior, ya no es una orden incondicional de pago. Ya pierde el cheque su naturaleza de orden incondicional de pago y se convierte tan solo en una garantía que será cubierta en el futuro por el monto que este documento señala. Al llegar ese día, entonces ya se podría cambiar, pero ven ustedes cómo se desnaturaliza el tema del cheque. O sea, estamos ante una orden incondicional de pago y de un momento a otro ya no es una orden incondicional de pago porque no es librado con la fecha en que se supone se podría cambiar, o sea, el mismo día en que se confecciona, sino con una fecha posterior. Entonces, eso hace que pierda su naturaleza de orden incondicional de pago. Entonces, cuando se le acusa a la persona dice, mire, no, lo que pasa es que yo lo hacía para efectos de que él lo cambiara posteriormente, porque yo esperaba recibir un dinero y por desgracia vino una dificultad y entonces ese dinero no lo recibí, pero era una garantía que yo iba a pagar. Todavía existe la posibilidad de pagar, pero él me acusa por libramiento de cheques sin fondos, dice la persona acusada. Se tiene por demostrado que efectivamente así había sucedido. No fue que el sujeto llegó, confirmó el cheque y lo puso con fecha, no llegó el 15 de junio y lo puso efectivamente el 15 de junio y a partir de esa fecha podría circular. No, sino que días antes, semanas antes, lo había confeccionado y le había propuesto a la parte que lo cambiara en una fecha posterior, con la esperanza obviamente que en la cuenta hubiera dinero, por el monto que estaba confeccionando el cheque. Desgraciadamente no pasó así. En este caso entonces se desnaturalizó la condición del cheque y entonces no estábamos ante un cheque como tal. Pero no obstante, la deuda sí seguía vigente. En este caso se absolvió a la persona por el libramiento de cheques sin fondo, porque no le faltaba un elemento importante, que era que el documento fuese cheque. En el momento que se fue confeccionado, no era un cheque, sino una garantía de pago hacia el futuro. Y claro, eso sí, se demostró que el sujeto tenía una deuda. Entonces, el sujeto tuvo que pagar los daños y perjuicios, obviamente la deuda correspondiente, daños y perjuicios por los montos por los cuales había librado el cheque. Entonces, a pesar de que se absuelve por el delito, sí existe la posibilidad de que se pueda eventualmente indemnizar por los daños y perjuicios que se tenían por estos actos y obviamente por la deuda existente. Entonces, esa accesoriedad de la acción civil es en la medida en que esté pendiente de la acción penal, que se pueda tramitar. Es para efectos del trámite y no para efectos del fondo del asunto. Es decir, si procede o no procede la posibilidad de cobro y si esa posibilidad de cobro se extingue o no. Es únicamente sobre la posibilidad de cobrar simultáneamente en la vía penal, que se supone es mucho más rápida que la vía civil. Entonces, es una posibilidad que se abre. Entonces, en eso consiste ese carácter accesorio de la acción civil. Pero el hecho que se extinga la acción penal, que tiene periodos de prescripción o plazo o fórmulas de extinción distintas a la civil, no significa también que conlleve la extinción de la acción penal. Entonces, una no implica la otra.
una no implica la otra. Entonces, podría luego irse a la vía civil a cobrar los daños y perjuicios correspondientes, aun cuando en la vía penal no haya, no haya logrado el cometido que se buscaba, que es la condenatoria por la comisión de delito. No sé si logré satisfacer la consulta que se estaba formulando, pero esa es la posibilidad que existe, para que ustedes la recuerden siempre. Y les digo esto porque a veces se nos olvida, entonces, y lo más importante acá es que la extinción de la acción penal por alguna de las razones previstas en el artículo 30 del Código Procesal Penal no conlleva por sí misma la extinción en la vida penal. ¿De acuerdo? Podría eventualmente entablarse una acción en la vía civil para cobrar los daños y perjuicios correspondientes. Bueno, les decía a ustedes hace un momento que en la injuria y la difamación no interesa si es verdad o es mentira lo que se afirma de alguien y que constituye obviamente una ofensa a su honor o a su reputación. Lo importante es que se haya manifestado algo. Y el querellante basta para efectos de demostrar el hecho delictivo de que una persona manifestó, publicó, escribió algo que afecta a su honor o su reputación. Eso es lo importante, sin interesar si el contenido resulta ser cierto. En la calumnia sí decimos que resulta ser esencial. No obstante lo anterior, existe una posibilidad extraordinaria de que el querellado pueda aportar prueba en torno al contenido injurioso y difamatorio en el que ha incurrido. Ya dijimos que en la calumnia el querellado puede aportar prueba a su favor para tener por demostrado que el hecho que le imputa como delictivo a una persona resulta ser cierto. Eso es una posibilidad que el querellado puede. El querellado no tiene la obligación de aportar prueba. Es el querellante que le corresponde aportar prueba. En la calumnia, el querellado puede presentar perfectamente la prueba a su favor desde el inicio del proceso que se presenta contra él, desde que se le comunica la existencia de una querella, puede hacer esta gestión y no tiene ninguna imposibilidad porque un elemento objetivo del tipo de la verdad o la falsedad. En la injuria de difamación el querellado no puede hacer esto. Lo único que podría hacer es aportar prueba, si lo quiere, para demostrar que él nunca dijo algo o nunca escribió algo que fue otra persona, que él nunca lo hizo, o que nunca lo escribió. Entonces, que eso que se imputa no es cierto porque él nunca incluyó en esa expresión. No sobre el contenido, sino que nunca hizo esa expresión o dijo esa manifestación. Sin embargo, existe el 149 del Código Penal que establece una excepción. Y es que entonces, cuando existe fundamentalmente un interés público actual, la persona perfectamente, el querellado, si se le entabla un procedimiento contra él, podría aportar prueba en torno a lo que ha manifestado para demostrar que lo que dijo resultaba cierto y que lo dijo precisamente porque existía un interés público actual. Vamos a ver, eventualmente alguien se está postulando, por ejemplo, para magistrado de la Corte Suprema de Justicia y entonces la Asamblea Legislativa, que es la que le corresponde nombrar a alguien, abre un periodo regularmente para que las personas o el público en general, la población costarricense en general, pueda aportar elementos eventualmente referentes a la honorabilidad o condición profesional de alguien que se está postulando eventualmente para un hecho delictivo. Y entonces podría ser que alguna persona diga, miren, ese sujeto que está siendo nombrado como
que está postulando su nombre como para ser magistrado, es un sujeto que no reúne las condiciones correspondientes porque nunca se ha destacado eventualmente en el ámbito profesional, y eso no es tan importante como el hecho también, eventualmente más bien de que tiene sanciones disciplinarias por malos manejos y responsabilidad en el manejo del protocolo, por ejemplo, a nivel notarial, o de las causas que lleva o que ha llevado como litigante, que no constituyan delito. Entonces, esa manifestación que va y señala ante la Asamblea Legislativa, obviamente a alguien podría resultarle ofensivo. Entonces, esa persona podría decir, mire, es que me están ofendiendo, entonces voy a presentar el ofendido, que se propone como magistrado, va a presentar una querella contra aquel sujeto de la población que se presentó ante la Asamblea en el plazo que ésta abrió para presentar cualquier objeción contra alguien, y ofreció prueba, ofreció una manifestación indicando que el sujeto no reúne las condiciones profesionales ni éticas para asumir el cargo de magistrado. Esto obviamente constituye lo que podríamos pensar en una difamación de alguien. Pero entonces esa persona que eventualmente presentó estas consideraciones en cuanto al candidato a magistrado, si fueran otras las condiciones, no sería posible que aporte prueba sobre el contenido verdadero o falso de su manifestación. Pero en esta condición, como hay interés público actual, sí es posible que la persona eventualmente aporte prueba, y entonces el hecho de que eventualmente alguien haya sido sancionado disciplinariamente, ya fue sancionado, y los demás no tienen por qué estar conociendo de que fue sancionado eventualmente a nivel administrativo, y entonces estar retomando normalmente esto para afectar la reputación de alguien podría constituir una difamación. Pero en ciertos supuestos como este, como el interés público actual, sí es posible entonces que la persona demuestre que eso que dijo resulta ser cierto, aunque haya pasado mucho tiempo atrás, resulta ser cierto, y podría aportar pruebas para determinar de que en efecto lo que él señaló resulta verdadero. Es decir, podría ir al colegio de abogados eventualmente, solicitarles una constancia a la Fiscalía de Asuntos Disciplinarios del Colegio de Abogados, y allí pedirles esa constancia en cuanto a las causas que se le siguieron a este sujeto a nivel disciplinario, y luego aportar la prueba. Entonces, él puede aportar la prueba cuando existe obviamente, interés público actual, pero siempre y cuando, y aquí viene algo interesante, y es que no exista un interés únicamente por dañar el honor, sino que realmente lo haga porque hay un elemento circunstancial de interés colectivo por hacerlo, no por mero, como dice la ley, por mero deseo de ofender o por espíritu de maledicencia, o sea, con una mala intención de hacerlo. Aquí entonces algunos dicen que entra a reducir lo que es propiamente lo que es el animus injuriandi, es el animus injuriandi. Un momentito, es que están llamando a la universidad, y entonces voy a contestar una llamada que me están haciendo en este momento. ¿Aló? 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 Bueno, no me contestaron. Perdón. ¿Aló? ¿Viene usted en la oficina? ¿Cómo le va? Sí. Sí. Claro. Doña Cristina, es que estoy en una clase ahorita virtual. Tal vez después de las 11, sí. Bueno, ok. No, claro. Perdón, jóvenes. Entonces, el tema es que entonces, si es por mera intención de lo que decimos a veces nosotros, fregar, o sea, molestar a alguien, no porque realmente tenga un interés público, sino porque es para fregar, obviamente, aquí estaríamos obviamente evidenciando que el sujeto no actúa con el mejor de los intereses, sino únicamente por molestar o afectar realmente la reputación. Entonces, tratar de descartar asuntos que eventualmente no eran importantes, y entonces trata de presentarlos como de interés colectivo y con el propósito
de impedir que alguien llegue a un puesto, no porque no tuvieran las condiciones, sino porque lo quieren únicamente lastimar y impedir que éste obtenga los resultados que se supone poder obtener a través de un proceso claro. Esa es una posibilidad donde el querellado podría aportar pruebas cuando se le acusa de una injuria y de una difamación. Es decir, cuando existe un interés público actual. También podría ser que el propio querellante, es decir, que el propio ofendido exija al presentar la querella que el acusado aporte prueba en torno al contenido de lo que ha manifestado. Normalmente esto no ocurre, pero podría ser que el propio ofendido le exija al querellado que aporte pruebas. Si el ofendido le pide o autoriza a que el querellado aporte pruebas en contra del querellante, este lo pide, entonces el querellado podría hacerlo en cuanto a la verdad o falsedad del contenido. Es decir, al ofendido eventualmente, por ejemplo, se le ha dicho, mire, usted es un sinvergüenza porque le gusta llevarse, engañar a la gente y en términos generales y obtener indebidamente ganancias. No está diciendo usted cometió una estafa contra X o Y. En términos generales, pareciera lo que está diciendo es que le gusta cometer fraudes o estafas y con esto enriquecerse indebidamente. Pero no nos está señalando un hecho concreto sobre esa forma de proceder contra una persona ofendida específica. Entonces, eso lo ha dicho el querellado, eventualmente. Eso lo ha dicho el querellado. Ha dicho que una persona es sinvergüenza y que le gusta obtener eventualmente eso. El ofendido, entonces, siente que se le está afectando su honor, entonces decide presentar una querella. Como el ofendido sabe que eventualmente es totalmente mentira lo que el querellado ha señalado, entonces, además de que posiblemente le va a resultar muy sencillo de demostrar que sí se le afectó por haber manifestado eso el querellante, el ofendido eventualmente también podrá querer que se le limpie su honra y su reputación, y entonces, dado que el imputado o acusado o querellado incurrió en estas manifestaciones y que ha sido conocida por todo el mundo y él ha sufrido el escarnio público, la crítica y demás, porque eventualmente la gente comienza a hablar, cuando alguien dice algo malo de otro, comienza a murmurarse sobre si era verdad o si era mentira. Entonces, en esos casos al ofendido le interesa no solamente que se le condene a la persona por haberlo ofendido, por haberlo afectado en su honor, sino también por dejar claro que su honra, su honor o reputación se está siendo afectada por hechos que no son ciertos. Entonces le pide al querellado que entonces le presente pruebas. Pero es excepcional. Normalmente no lo hacen, pero es excepcional. Entonces existen en la injuria, en la información, la posibilidad excepcional de que la persona afectada pueda, en un caso, solicitar prueba de la verdad o falsedad de esa injuria o de esa información, o bien puede ser que la persona afectada tenga que soportar que la persona acusada demuestre o aporte pruebas sobre la verdad o falsedad de lo que dijo en su contra cuando existe un interés público actual. Entonces, si existe un interés público actual, o bien la parte afectada lo gestiona, la parte acusada podría aportar pruebas para demostrar la verdad o falsedad de esa injuria o de esa calumnia. Pero eso es excepcional. Les digo lo siguiente. Normalmente, cuando se presenta una querella por injurias y difamación, la persona acusada y quien contesta la querella, cuando se da traslado de esta, que esa contestación la hace a través de un abogado, proceden a aportar pruebas sobre la verdad y el contenido de esa injuria o de esa difamación. Y eso no es admisible. No obstante eso, los tribunales no valoran el tema
de cómo se proceden las injurias y difamaciones y aceptan todas las pruebas. Cuando normalmente lo que tendría que hacerse en una injuria, en una difamación, es rechazar la prueba que no esté dirigida a demostrar el hecho o refutar el hecho, o sea, el hecho como tal, no el contenido de la manifestación. Es decir, si el diputado dijo o no dijo tal cosa, es lo que se tiene que tener por acreditado o refutado, no el contenido de lo que dijo. No sé si me logro explicar. Que esto es lo que eventualmente se podría hacer regularmente en una injuria o una difamación. Sin embargo, de manera excepcional, además de eventualmente otra prueba que nunca dijo esto, podría ser que aporte prueba para demostrar que, si bien lo dijo que dijo resultó cierto, ya sea porque había un interés público actual o bien porque el propio querellante le está pidiendo que aporte la prueba de esa falsedad o de la expresión o veracidad de esa expresión de lo que ha manifestado. Pero es una situación excepcional. En la calumnia siempre se va a permitir al querellado ofrecer pruebas. Esto para que lo tengan claro, porque el 149 establece esa posibilidad. Un aspecto importante de seguido hasta aquí es el tema de la prejudicialidad. ¿Ustedes saben de qué se trata la prejudicialidad? Profe, Denise o Gisela. ajá. Denise, y después yo sé que. Ok, entonces, Denise. Perdón, profe, es que tengo un problema con el micrófono. Sí, la prejudicialidad es cuando hay un asunto pendiente, digamos, de resolver que es importante para la decisión del caso. Por ejemplo, si hay una acción de inconstitucionalidad respecto de una norma aplicable al caso. Bien, en efecto, esto es una prejudicialidad. Gisela, ¿quería aportar algo más? Sí, básicamente eso. Por ejemplo, cuando hay dos casos con el mismo imputado en dos lugares diferentes, entonces, digamos, los casos se pueden unir o tiene que resolverse uno primero antes del otro. Sí, sí. Bueno, sí. O cuando hay un caso civil más bien y un caso penal, pero uno Okay. depende del otro y afectan, tiene que resolverse uno. Claro, eso es importante, sí. Cierto. Vean ustedes que en el artículo 21 del Código Procesal Penal, no del Código Penal, sino del Procesal Penal, se establece la prejudicialidad, y es exactamente lo que las compañeras están señalando, y lo voy a leer. Dice artículo 21, prejudicialidad. Cuando lo que deba resolverse en un proceso penal dependa de la solución de otro procedimiento según la ley y no corresponda acumularlos, el ejercicio de la acción se suspenderá después de la investigación preparatoria hasta que en el segundo procedimiento se dicte resolución final. Entonces puede ser, por ejemplo, la prejudicialidad podría operar en cualquier caso, pero a veces opera fundamentalmente en los casos de calumnias. Entonces, alguien presenta una querella contra otra persona que supuestamente ha incurrido en un delito de calumnia porque ha referido que este querellante ha cometido un hecho delictivo concreto. Entonces el querellado dice, un momento, esto que yo dije resulta que efectivamente yo lo dije, pero no solamente lo dije, sino que además ya interpuso una denuncia por estos hechos y que le imputé a él como constitutivos de un hecho delictivo, y estos hechos se están ventilando en un procedimiento penal en este momento. Entonces, la verdad o falsedad de esta imputación de un hecho delictivo dependerá de lo que se diga en ese procedimiento. Por tanto, pido entonces que este proceso de querella, delito de acción privada, de este proceso por calumnia, se suspenda mientras se resuelve la verdad o falsedad de esta denuncia que yo presenté. Y entonces, como el elemento de la verdad es esencial en la calumnia, porque se supone que se imputan hechos falsos y el sujeto está diciendo, mire, yo lo que estoy imputando es un hecho verdadero, al punto que está en investigación en otro proceso penal, entonces pido que este delito de acción privada se suspenda mientras se resuelve aquel proceso penal. Y entonces, en efecto, se puede acoger esta posibilidad y entonces tendría que suspender
la acción privada o el procedimiento de acción privada que ha iniciado el querellante, en tanto se resuelve la acción que se ha presentado en otro proceso penal, en donde se discute la verdad o falsedad de lo que él manifestó en contra del afectado. ¿Qué efecto genera esa prejudicialidad? El efecto que genera inmediato es que el proceso de acción privada tiene que suspenderse. Y cuando hablamos de suspensión del procedimiento, significa que los efectos de la prescripción o del correr del tiempo, para efectos de la prescripción, no tienen vigencia, se paralizan. Entonces, el plazo de prescripción se suspende. Entonces, entre tanto, no se resuelva el aspecto penal, que se discute en otro proceso, en cuanto a la comisión o no del hecho delictivo que se imputó, se tendría que esperar la acción privada a que se resuelva. Entonces, no sabemos cuánto puede durar el otro proceso, puede ser que dure poco o dure años, pero el tiempo en que este dure en resolverse, o el que tarde en resolverse, que puede ser años, el proceso de acción privada va a estar suspendido. De tal suerte que si pasan muchísimos años, no importa, eso no va a afectar la acción privada, porque todavía existe la posibilidad de activarla inmediatamente después y proseguir, obviamente, con la misma. Entonces, no obstante que el plazo de prescripción normalmente en la acción privada es de 2 años y luego una vez que se presenta la querella es de 1 año, ese plazo no va a correr durante el tiempo que esté la prejudicialidad. Y entonces, esto podría suceder esto que también nos decía Denise, o sea, se presenta una acción privada contra alguna situación de lo que se está discutiendo en el proceso de acción privada, digamos, y se presenta ese proceso a nivel constitucional. Entonces alguien discute eventualmente digamos, la constitucionalidad del propio delito, por ejemplo. Entonces, a alguien se le acusa de difamación, y entonces la persona va a decir, bueno, o de injurias, y entonces se va a la vía constitucional y dice, bueno, yo tengo un proceso penal, entonces se me está acusando de una injuria o bien de una difamación, y la verdad es que yo considero que este delito no resulta ser lesivo a los intereses de la comunidad, ni existe motivo alguno para que exista el derecho penal. Entonces, bajo el principio de mínima intervención penal o mínima lesividad, la verdad es que esta acción no debería estar en la vía penal, debería estar en otro proceso correspondiente, pero nunca ser sancionado por lo penal. Por lo civil perfectamente, pero por penal no. Entonces presenta una acción de inconstitucionalidad contra el delito de injurias o de difamación. Entonces la sala constitucional puede ser que admita la acción, y si eventualmente admite la acción, va a ordenar que se suspenda el dictado de una sentencia final en este caso. Entonces, la querella es un procedimiento, se supone que es rápido, se da audiencia y conciliación, si no concilian, se convoca a debate, pero en este caso, a pesar de que no concilian y ya pasaron la etapa de conciliación, el tribunal tendría que ordenar la suspensión del proceso en virtud de que es una acción de inconstitucionalidad en donde se le ha ordenado no dictar sentencia en este caso. Y entonces, a partir de ese momento, comienza a correr el plazo de la suspensión, y hasta tanto la acción de inconstitucionalidad no se resuelva por la sala, entonces el asunto va a estar suspendido. Entonces, a partir del momento que se resuelva, entonces ya se puede activar, y a partir de ese momento entonces corre nuevamente el plazo correspondiente. Y en el caso de la suspensión, a diferencia de la interrupción, el plazo anterior se suma al plazo posterior. Una vez que supere la causa de suspensión, entonces se puede sumar el plazo anterior con el plazo posterior. Entonces, porque nada más está suspendido, venía corriendo la prescripción, se suspende en ese momento por la prejudicialidad. Se suspende, si no corre en ese momento, se suspende. Y hasta tanto no se resuelva la otra causa, el otro proceso no va a continuar corriendo. Pero ven ustedes que se habla de continuar corriendo. Entonces, al plazo anterior se le suma luego lo que continúa corriendo el procedimiento. Si eventualmente con el plazo anterior y con el plazo posterior suma eventualmente el año, en algún momento diríamos que está prescrito. ¿De acuerdo? Podría llegar a sumarse, entonces, más de un año, entonces
prescribiría para efectos del momento en que se dicta la sentencia. Si no se ha dictado sentencia, sumado los dos periodos y da un año, entonces estaría prescrito. En esos casos es a veces normal, yo no diría si será normal, pero a veces pasa que la parte interesada no se preocupa que los tribunales se estén diligenciando y entonces convoquen a debate rápidamente y o el no creyente incluso por algún motivo especial no pudo presentarse, justifica ciertamente la ausencia en un debate, pero el tema es que luego omite actuar y pasa el tiempo y el tribunal no se da para debate y pasa un año y entonces el asunto eventualmente prescribe, pero hubo, digamos, poca diligencia por parte del interesado en actuar y el tiempo puede transcurrir y en algunos casos prescribe. En algunos casos prescribe. Entonces puede ser que se dicte la prescripción y un efecto de la prescripción es el sobreseimiento por prescripción, es una forma de extinción de la acción penal. Entonces se sobresee a la persona por prescripción y obviamente se le libera de toda pena y responsabilidad en este caso. Entonces ya está previsto entonces en el artículo 21 en relación con el artículo 150 el tema de la prejudicialidad. Entonces relacionan los dos artículos para los efectos correspondientes. Viene una forma de exclusión del delito, que es, aquí lo encontramos al lado izquierdo, que es el tema del 151 del Código Penal. Dice, no son punibles como ofensas al honor los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. El concepto desfavorable expresado incluyendo un deber o expresión de un derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva cuando debió haberlo no demuestra un propósito ofensivo. Bueno, ven ustedes que en los medios de comunicación a veces las personas no les gusta cómo juega, digamos, un equipo de fútbol, por ejemplo, y los jugadores que conforman este equipo de fútbol, y entonces a nivel profesional, periodístico, entonces dicen, mire, soy experto en fútbol y esto me parece que es inadecuado, y es un tanto inadecuado la propuesta que el entrenador señala en estos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, es un poco, tal vez fuerte la crítica, y pues haciendo observaciones, y eso en algunas ocasiones molesta a quien se ve afectado por esas expresiones, pero como tales están dadas en un escenario en donde se está valorando objetivamente lo que se supone realiza. Entonces también podría ocurrir con la presentación de una obra, digamos, artística, de teatro, de danza, de ballet, y entonces alguien dice, mire, los integrantes del ballet eventualmente no son los más aptos, incluso la persona que tenía que hacer el papel principal en el baile no es la que tiene la técnica más adecuada, se ve alguna torpeza o alguna poca rigurosidad en los movimientos y entonces la obra pierde su belleza. Entonces, claro, ahí puede estar afectando tanto al director que se preocupó por integrar un adecuado elenco, como también a la persona que se está refiriendo, a decir, mire, presenta torpeza los movimientos y demás. Pero, claro, eso lo hace eventualmente un crítico de arte, o de danza, o de ballet, o de algo en el ámbito correspondiente, pero lo hace a partir de ciertas consideraciones. Normalmente, entonces, cuando hay ciertas actividades de orden público, las personas se ven sometidas a la observación y evaluación de otros. Y entonces se admite que quien se expone públicamente, pues obviamente puede recibir críticas favorables como críticas desfavorables. Y las críticas favorables dentro del ámbito específico del campo en el que se está, no constituyen un hecho de delito. Eventualmente llegar a decir, mire, que la obra literaria, una novela, es una mala obra, ¿verdad? No presenta nada, es incluso, se puede decir que sigue el orden de las obras tales, digamos, policíacas, entonces sin aportar nada nuevo, etcétera, etcétera, como eso ocurre con las películas, ¿verdad? Que dicen es un remix, una reproducción de una película anterior, o sea, no es nada adecuado, novedoso, etcétera, etcétera. No por eso entonces
el director o eventualmente los actores y actrices se van a sentir, podrían sentirse ofendidos, pero no por eso van a tener la posibilidad de presentar una querella porque la película fue criticada y la actuación de ellos fue criticada. Entonces, eso, digamos, no es constitutivo del delito siempre y cuando, evidentemente, la crítica se haga con el propósito de obviamente, en el campo correspondiente, de formular las observaciones que se estiman objetivas sobre algo. Lo mismo puede ser que una persona presente como parte de su derecho una demanda contra alguien o una acción contra alguien. Por ejemplo, en el derecho laboral puedo decir, mire, es que este patrono es un patrono que eventualmente incumplió con sus obligaciones patronales y es un irresponsable y entonces tenía que pagarme tanto y no me ha pagado. Bueno, incluso me maltrató eventualmente cuando me despidió porque me dijo que yo era, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo presenta eventualmente un trabajador despedido en la vía laboral para cobrar, obviamente, el despido injustificado del que fue objeto. Y entonces, claro, al momento de formular la demanda, que es parte de su derecho, tendrá que decir qué fue lo que pasó. Y esto es lo que eventualmente ha pasado. Puede ser que por una razón específica no aporta la prueba suficiente y entonces no logra en la vía laboral acreditar todos los aspectos que había señalado. Y entonces la demanda laboral entonces se declara sin lugar. Ante esa declaración sin lugar, sin que pueda luego revertir la decisión el trabajador despedido, entonces ante esto el patrono dice, ah, bueno, este sujeto me ha presentado una demanda, entonces yo voy desde la vía penal a presentar una querella porque con esa demanda afectó mi reputación, porque yo me vi sometido al escarnio público, porque tuve que ir a un tribunal laboral o un juzgado laboral a explicarle a un juez lo que supuestamente llegó a decir en la demanda. Y eso que llegó a decir la demanda nunca lo demostró, por lo tanto mi reputación se vio afectada. Entonces acusa a alguien, el ofendido acusa a alguien una querella por haberlo demandado en la vía laboral. Pero esa demanda laboral que tiene el querellado es parte de un derecho. Entonces, cuando se ejerce un derecho, como en este caso, presentar una demanda en un ámbito, no existe motivo alguno para suponer o pensar que se está incurriendo en una falta a la reputación, al honor de otra persona. Es perfectamente válido, es parte de los derechos de que la persona tenga, incluso eventualmente, bueno, puede ser una demanda en la vía judicial o una demanda en la vía administrativa, en fin, o una acción en la vía administrativa, no importa. Pero esa es la posibilidad que toda persona tiene de ejercer sus derechos según la constitución política, a recibir una justicia pronta y cumplida y a ser resarcido de los daños y perjuicios en los que ha sido supuestamente afectado. Es su derecho hacerlo, es parte del derecho. Lo mismo que con respecto a la obligación que tienen ciertas personas, sobre todo funcionarios públicos, de presentar las respectivas denuncias ante las instancias correspondientes por los hechos que tiene conocimiento, sobre todo maestros. Aquí se da mucho el caso de maestros o directores de escuelas, incluso trabajadores sociales en algunas ocasiones de ciertas instituciones que se ven en la obligación como parte de su obligación, de las obligaciones que tienen, perdón, valga la redundancia, de presentar una denuncia por algún acto del cual ellos han tenido conocimiento. Por ejemplo, un menor de edad que presenta ciertas dificultades de comportamiento llega ante sus instancias, ya sea por problemas educativos o cualquier otra situación, y el menor revela en las entrevistas o conversación que tiene con este profesional o con profesor, maestro, psicólogo, en fin, lo que sea, que su problema se deriva de un abuso físico o un abuso sexual o psicológico, eventualmente que se hace. Entonces, porque al referir que es objeto de un abuso sexual, de inmediato entonces se alerta un protocolo, se inicia un protocolo y entonces el sujeto que recibe esa información tiene la obligación de presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad respectiva. Entonces va y presenta la denuncia correspondiente. Eventualmente puede ser que esa denuncia no logre eventualmente llegar a juicio, o bien si llega a juicio se dicta una sentencia absolutoria, pero entonces como se dicta una sentencia absolutoria, entonces el denunciante por ese delito entonces,
decide presentar una querella contra el funcionario público que lo denunció o que manifestó ante una instancia específica que cometió un hecho aterrador eventualmente, que podría ser hasta calumnia. Estas manifestaciones que las personas hacen como parte de una obligación de un deber legal, excluyen la configuración del hecho directivo. Específicamente son vistas como causas de justificación. Y entonces, si bien podrían adecuarse típicamente a lo que podría ser una injuria, una difamación, incluso hasta una calumnia, podrían ser causas de justificación en la medida en que son parte de la obligación de un deber legal o son parte del derecho que una persona tiene a gestionar algo en su favor y en contra de otro. Pero son formas de exclusión de la comisión de un hecho delictivo. Vamos a hacer un receso acá. Ya casi terminamos, porque entonces voy a terminar de ver esto que está por acá. Algo que se me olvidaba en este punto, que puede ser que sea parecido a otra cuestión que llamamos ofensas en juicio. Bueno, o tal vez ahora lo menciono, muy bien, dejémoslo acá. Y entonces, don Ignacio, usted puede suspender si quiere la grabación y ahorita retomamos entre unos 15 minutos y hoy sí salimos antes